Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Como yo les había contado que soy una chica que se encuentra en Francia de intercambio, en este video voy a aprovechar para contarles cómo me fue en el colegio, de que cuando yo había llegado en Francia no sabía ni siquiera decir hola en francés, y cuando yo había llegado 2 días después ya me comenzó el colegio. Entonces cómo fui aprendiendo el francés, cómo me trataron los profesores y qué me pareció el colegio. Así que sin dar más vueltas, comencemos el video. Yo vine de intercambio gracias a una asociación que se llama Rotary International, y es una asociación conocida mundialmente. O sea que, por ejemplo, en mi país, cuando los intercambistas se fueron a mi colegio, nosotros ya entendíamos que, por ejemplo, su año escolar no iba a valer, porque mismo si él tenía buenas notas o malas notas no importaba, porque luego tendría que volver a su país y a volver a repetir ese año, porque no es válido un año de intercambio. Entonces, cuando yo había llegado de intercambio en la ciudad que yo estoy, que se llama Isanjo, yo creí que más o menos ya se sabía que era un intercambista. Obviamente entendían que quería ser una intercambista, pero no cómo tratar a la intercambista. Entonces, cuando yo había llegado, me habían contado que fui la primera intercambista de todo el mundo en llegar en la ciudad donde yo estoy. Entonces yo me quedé... Cuando a mí me dijeron eso, yo me quedé medio asustada porque no sabía cómo me iban a tratar en el colegio justamente. Cuando fue mi primer día en el colegio, yo llegué y la directora me dijo: ¿por qué elegiste este país? ¿Por qué viniste acá si ni siquiera sabes hablar el idioma? Y yo... Entonces cuando la directora me dijo eso, yo me quedé medio asustada, pero dije, bueno, vamos a ver. Entonces me fui a buscar mi clase porque los colegios acá en Francia son inmensos y súper grandes y hay muchísimas personas. Entonces faltaba pocos minutos para que comience mi primera clase, entonces yo ya me fui a buscar mi clase. Luego entró mi primera clase y estábamos con nuestro profe principal, que era nuestro profe de matemáticas. Y yo así: por favor, profesor, no digas nada sobre mí. Lo primero que dice el profesor: bueno, chicos, hoy vamos a darle una bienvenida. O sea, creo que dijo eso porque realmente no entendí ni siquiera ni a nivel lo que dijo, pero me tradujeron eso, así que... pero sí escuché mi nombre y dijo que soy paraguaya, entonces supongo que habló de mí. Y entonces preguntó si alguien en la clase más o menos entendía español o podía comunicarse con alguien hablando español. Y habían 2 chicas que más o menos entendían el español y podían comunicarse conmigo. Entonces le puso a mi lado a las 2 chicas. Y entonces cuando las chicas me comenzaron a explicar, me explicaban todas las clases, ya daba, más o menos ya nos podíamos entender, entonces era más fácil para mí. Finalmente, mi primera mala experiencia con el profesor de ciencias económicas, porque tuvimos una clase con él y él me había preguntado si es que yo podía decir el resumen de la clase pasada. Y yo le miro y le dije que no sabía porque realmente no sabía. Y me dice: no acepto como respuesta que no sé. Y yo le miro y le digo: pero no sé. Y me dice: yo sé que vos sabes. Y yo le miro y no sabía qué decirle, entonces le digo: ¿y cómo vos sabes que yo sé? Y él me mira y me dice: o sea que tengo que pensar que no tenés interés en mi clase. Y yo le miro y le digo: pero profesor, no es eso. Y cuando iba a seguir hablando me dice: bueno, salí de mi clase si no entendés. Y yo, como toda buena alumna, hago lo que el profesor me dice y salgo de la clase. Porque a pesar de que él dicta sus clases, cuando escribe en el pizarrón, escribe todo en abreviaciones. O sea, yo no entiendo absolutamente nada. Ahora más o menos ya comienzo a entender las abreviaciones, pero cuando fue eso, que fue más o menos hace 2 meses, yo no llegaba a entender las abreviaciones. Luego de eso, mi profesora de literatura francesa me pidió que lea un libro en francés de 400 páginas y yo le miro y le digo: profesora, yo no puedo leer todavía un libro, no me siento capaz para leer un libro. Y ella me dice: y ahora es el momento que te sientas capaz. Y le dije: voy a intentar, pero no te aseguro que pueda hacer los mismos ejercicios que todos los demás. Porque como en el colegio no entendían, o sea, no sabían cómo tratar a una intercambista, porque fui justamente la primera intercambista de todo el mundo a venir a parar en ese colegio. No sabían si tenían que darme las mismas tareas que los demás, no entendían que yo cuando llegué no sabía ni siquiera una palabra en francés. Entonces me daban todas las mismas tareas que los otros alumnos y yo hacía lo que podía, pero lo que no podía no hacía. Porque mi Diego, mi representante, me dijo luego que no me estrese por eso, porque no es para eso lo que yo vine en Francia. Luego de todo eso llega mi super profesora de español, que realmente la adoro, hasta ahora la adoro y siempre le voy a adorar. Porque fue la que me traducía todo. Cuando yo tenía un problema le tenían que llamar a esa pobre profesora para que venga a explicar qué chorizos me estaba pasando. Y entonces ella era la que nos traducía todo con la directora, o cuando yo tenía un problema, ella era la que me ayudaba muchísimo. Pero a pesar de todo eso, también conocí personas súper geniales en mi intercambio, que todavía no terminó, pero ahora no me estoy yendo al colegio por el COVID-19.
pero que me ayudaron muchísimo a mi francés. Por ejemplo, yo escribía en un cuadernito, escribía todas mis palabras en español, traducidas en francés y cómo sonaban. Era mi super cuadernito, entonces le voy a mostrar un poco. Por ejemplo, mi letra es súper fea, pero por ejemplo escribía, ya llegué, je suis arrivé, y escribía al lado, escribía cómo se decía, porque realmente en francés es vos lees una palabra y se dice totalmente de otra manera. O sea, vos querés leer como vos ves que se dice, pero decido es totalmente otra cosa. Y vos te quedás. Un dato súper interesante también me pareció que, por ejemplo, los miércoles se terminan al mediodía, siendo que en mi país no existe eso. Sí, a veces terminamos más temprano, pero por ejemplo, el de que los miércoles salimos al mediodía no existe en mi país. Y me pareció algo muy interesante realmente. Y por ejemplo, los lunes y viernes, en mi grado, porque depende del grado en que te encuentres, comíamos en una cafetería, pero donde había solamente comida sana, siendo que el martes y jueves comíamos comida chatarra. Algo que hasta ahora no entiendo es si estoy o no de acuerdo con el tema de que acá no existen uniformes, ya que yo toda mi vida estuve acostumbrada a utilizar uniforme, ya sea para deporte, para lunes, para martes, para miércoles. En mi colegio, donde yo terminé mi colegio, por ejemplo en Paraguay, nosotros teníamos uniformes para todo. Como yo dije, así para cada ocasión teníamos un uniforme, así que estoy súper acostumbrada a tener un uniforme. Entonces me fue súper raro cuando llegué y me dijeron, Gaby, en tu colegio no existe uniforme. Yo me quedé medio no sabía cómo reaccionar porque nunca me había pasado eso, así que algo que me pareció también raro fue cómo se maneja el deporte acá, ya que vos podés elegir tu propio deporte y hasta tenés la posibilidad de no hacer deporte. En eso sí realmente no estoy de acuerdo porque pienso que todos necesitamos hacer deporte en nuestras vidas, entonces yo por ejemplo había elegido en mi primera, no, por ejemplo a partir del grado en que yo me encuentro, por ejemplo, a partir del grado en que yo me encuentro, nosotros tenemos la posibilidad de elegir, pero antes, o sea, sí o sí tenías que hacer. Pero igual yo pienso que hasta el último año de tu colegio tenés que hacer deporte, pero bueno. También algo muy simpático es que muchísimas veces me salté de clase, ya que yo me confundí, ya que acá somos 35 en una clase y la clase es tan grande que a veces por algunas materias se parten dos, grupo A y grupo B. Y mientras uno estaba teniendo horas de estudio, otro tenía clases de ciencia de la vida y la tierra. Y yo miles de veces hice estudio en vez de tener mi clase porque yo no sabía de qué grupo era. A veces cambiaba y cosas así re estúpidas. Esto es todo por hoy. Es un súper resumen de todo lo que ya me pasó en el colegio Francia hasta hoy. Y creo que este video va a tener parte 2 ya que dentro de poco vuelvo al colegio y les voy a poder contar algunas cositas más. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Les dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.